Buenos días. Buenos días. Hay que decirlo para que salga ahí cuando... Sí, claro, exactamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos bien. Hoy está lleno esto, ¿eh? Está bien. Estamos 243. Madre mía. Aleluya. Los que Qué están ahí en barbaridad. el fondo que no tienen sitio, se pueden ir para Que atrás. queden de pie por ahí. Sí, que se queden de pie. Amén. 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 Bueno. Bueno, todos os acordáis de lo que habló Santi el otro día, ¿no? Sí. Una historia muy conocida. Y yo no quiero hablar tanto de la historia porque ya nos la narró, ya nos la predicó, ya nos la contó, pero sí quiero sacar algunas cosas del carácter de David. Y seguro que esta canción que cantamos al final le pegaba muy bien, Sí. porque fijaos, la ponéis allí en el medio del contexto, cuando fue a ver al gigante, y es su realidad, ¿no? Es su realidad. Como bien explicó Santi, Isaí tenía 8 hijos, 3 eran de guerra, y David era un chaval que andaba por ahí pues solo, con rebaños, con cabras, con ovejas, no pertenecía al grupo de hermanos guerreros. Pero una de las cosas que yo quiero extraer del carácter de David es que cómo se formó su carácter en la soledad, que es algo que vamos a vivir todos. Porque dice la palabra en Timoteo que toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia, a fin de hacer al hombre y a la mujer aptos para toda buena obra. Ese es el propósito de la palabra en nuestros corazones: instruir, exhortar, llevar a entender, para que nos sea útil a nosotros. Si la palabra no tiene utilidad, si se queda meramente en un hecho histórico, en algo que nos gusta o que nos está, pero no hace nada en lo profundo de nuestro corazón, no tiene demasiado sentido. Entonces, quería traspasar o traspolar el carácter de David al nuestro, al de hoy en día. Entonces, una de las cosas importantes que más llama la atención es que él forma su carácter en la soledad. Cuando está solo, él llega allí con la pelea, con todo el rollo, va a mirar, va a esto, y dice que el carácter es un conjunto de cualidades o circunstancias propias de una persona o de un colectivo, que se distingue por su forma de ser o de obrar. Eso es un carácter. Sí. Gente dice, tú tienes problemas con tu carácter. No, yo tengo problemas con mi mal carácter. Con el otro carácter no tengo problema ninguno. Entonces, cada uno va formando su carácter independientemente de dónde se viva, de dónde se mueva, de las influencias que tenga. Pero el carácter en Dios se forma en la soledad, se forma en la tribulación, se forma en el problema. Es lo que te va a dar. Ayer veía un programa en que decía que a los niños de ahora tienen un hándicap muy grande comparado con los niños de antes, porque los padres no quieren que sufran y les dan todas las cosas para que puedan vivir bien, para que no pasen lo que ellos pasaron y para en cierta manera tenerlos cobijados en una burbuja libre de problemas y libre de sufrimientos. Pero eso es un grave error, porque si a todos los niños tienen todo de pequeño, luego no son capaces de luchar por algún sueño, por algo que desean en el corazón, porque no están preparados. Pero el carácter hay que prepararlo. Nuestro carácter como cristianos, que es el que me quiero enfocar, tenemos que prepararlo. Y David lo preparó y sabía cómo lo preparó. Y una de las cosas importantes en el versículo 34 del capítulo 17 de Primera de Samuel, que es ahí donde viene toda la historia. Sí, en el 34 unos poquitos más también, 35, 36 y 37, por ejemplo. Dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas, de las ovejas de su padre. Cuando venía un león, un oso, tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de aquellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Tú fíjate qué declaración tan importante hace David. Primero hace una defensa de cómo es su carácter, de cómo es su forma delante de las ovejas, cómo defiende hasta la muerte su legado,
su trabajo y su formación, y en nombre de quién lo hace. Porque lo importante es lo que dice al final, en nombre de Jehová de los ejércitos. Si te paras a mirar el pasaje, ninguno de los hijos de Isaí, que estaban en la guerra, que no se atrevieron a pelear, y eso que eran personas que estaban preparadas para pelear, pero no se atrevieron a pelear. Salía el otro gigante y ellos allí, cagaditos de miedo, no se atrevieron a enfrentarse a él. Pero David, sin ser de guerra, sabía en nombre de quién combatía, sabía en nombre de quién iba, y sabía que no le iban a usurpar un terreno que no le pertenecía más que al pueblo de Israel. Entonces su carácter fue formado ¿dónde? En la soledad. ¿Cómo? Como decía a lo mejor Hebreos 1, viendo las montañas, viendo los bosques, viendo los ríos, viendo cómo la grandeza de Dios se muestra por medio de su naturaleza, viendo cómo él, siendo un chico, es capaz de vencer a un oso porque es una injusticia que un oso lleve una de sus ovejas, o un león, todo ese carácter de él, confiando en el Señor, se fue fortalecido en las pruebas, en las situaciones. Cuando nosotros pasamos por diferentes situaciones o pruebas o adversidades de la vida, ¿qué estamos aprendiendo? A tomar las adversidades distintas de formas diferentes. A ti te pasa una cosa la primera vez y tu carácter normal o natural tiene una inquietud, tiene una forma de dirigirse, tiene una forma de enfrentar ese problema. Pero si tú estás trabajado en ese problema, si tú ese problema ya lo viviste más veces, o ese enfrentamiento, o esa adversidad, ya la viviste más veces, llega un momento en que tu carácter piensa, actúa de otra forma completamente diferente. ¿Por qué? Porque vamos adquiriendo un carácter divino que nos va mostrando las cosas tal y como deben de hacerse desde la perspectiva de Dios. Porque cuando lo hacemos desde nuestra perspectiva, ¿qué ocurre? Que nos quedamos mal. Cuando nos quedamos mal, eso nos enseña. Y decimos, es que no lo vuelvo a hacer, porque es que al final me quedo yo peor, entonces paso de actuar así. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que acudir a la fuente para saber cómo lidiar con diferentes formas de vida, formas de situaciones, formas de cosas que hay que nos suceden en nuestro cotidiano, en nuestro vivir. Y dice una de las importantes es, dice, Jehová me ha librado. Si vemos la vida de Pablo, por ya poner otro ejemplo, en Gálatas 1:12, también, porque viene a semejar, no quería solo hablar de David, sino que quería poner algún ejemplo de otro hecho histórico, de un personaje en el que más o menos la situación es muy parecida. Porque esto no solo es para uno, esto es para todos y para nosotros. En Gálatas 1:12 dice: pues yo ni lo recibí, en el 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mí, de mi conducta en otro tiempo del judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso que ellos en las tradiciones de mis padres. En el 15 ahora dice: pero cuando agradó a Dios que me apartó y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero veis, cuando el Evangelio es revelado a un corazón, cuando Jesucristo mismo se revela a nuestra vida, no tenemos que andar preguntando nada, porque ya pone la conciencia y su espíritu nos enseña y nos guía a toda verdad. Y sabemos que esto es a solas, esto es en la soledad, esto es en ti, contigo mismo y en tu persona. No es una cuestión grupal, no es una cuestión de que vayamos a crecer porque todos juntos hacemos una piña o hacemos nada, sino que esto es en lo personal y en lo propio. Cada uno en su soledad va a aprender a lidiar con las cosas de la vida, como le pasaba a David. Y otro ejemplo que tampoco voy a leer, pero es el de Jesucristo, cuando fue llevado al desierto. En el desierto tienes que tratar tu carácter. Jesucristo, pues, dices que siendo Dios no necesitaba eso ya, pero es que era hombre. Y él necesitaba formar su carácter. ¿Para qué? Para aprender obediencia,
a fin de ser el fruto de la salvación de muchos, como dicen Hebreos. Entonces, si Jesucristo tuvo que aprender obediencia, sometimiento y fortaleza de carácter, ¿cuánto más nosotros no vamos a tener que aprenderlo? Y ya nos lo vienen enseñando, no solo, es que esto es del Nuevo Testamento, no, pero es que ya David tenía que pasar esa situación, como la pasaron muchos otros personajes históricos o del Antiguo Testamento que vivieron esas mismas cosas, los profetas, Isaías, Jeremías, todos pasaron situaciones de soledad, y a veces cuando hablo de soledad no es estar aislado en un monte como Vicky, con el perro. O sea, hablo de una soledad. Tú puedes estar con gente y puedes estar solo. Tú puedes estar con un grupo grande de personas, pero puedes estar solo. ¿Por qué? Porque en tu corazón estás trabajando unas cosas que el resto de las personas que están contigo no las saben. ¿Por qué? Porque eres tú en lo personal contigo. Yo me relajo mucho en la chatarra, por ejemplo, o con los coches, porque yo me meto ahí, estoy con los tornillos, pero yo en mi mente estoy en mi mundo. Estoy en mis cosas, estoy en mis pensamientos, estoy en mis adentros, y en realidad estoy solo. A veces, de hecho, a veces me hablan y no me entero. Es un defecto, no es una virtud, es un defecto, pero es porque estoy aislado en mi mente. Estoy en el cajón de la nada. ¿Lo visteis? Ya os lo mandaré, es muy bueno. Cómo opera la mente del hombre, porque todos tenemos una mente, un alma, un funcionar, pero el espíritu es el mismo. El espíritu nos va a llevar a tratar todos los asuntos de nuestra vida, seamos hombres, seamos mujeres, seamos pacientes, seamos impacientes, seamos lo que seamos. Dios lo va a sacar a la luz. ¿Para qué? Para transformarlo en algo que valga la pena. Dios nos va a llevar muchas cosas de nosotros mismos, pero todo lo que se va a llevar es malo, hace daño, estorba. Dios no quiere llevarse nada que sea bueno. Lo que es bueno no te lo va a quitar. Si tú ya eres una persona bondadosa, amorosa, cariñosa, no te lo va a quitar. Sí te lo puede transformar para que lo hagas desde una perspectiva divina, no humana, pero no te lo va a quitar. Ahora, si eres orgulloso, altanero, soberbio, no sé qué, eso sí te lo va a quitar, porque eso no pega dentro del grupo de las cosas de Dios, no pega dentro del compendio de Dios de cuál es el carácter de un hombre. Y no quiere decir que seamos dulces, porque aquí vemos que David de dulces tenía poco. Y otra cualidad que es importante, cuando ya nuestro carácter está formado en la soledad y entendemos y tenemos una identidad de quién somos, es que a veces nos suceden cosas en la vida en las que tenemos que identificar a nuestro adversario. Hay que saber muchas veces con quién peleamos. Y David sabía con quién peleaba. Y llega, primeramente, vamos otra vez al texto, que es el que nos hace de referente de todo lo que voy a hablar, pero siempre este es el primordial. Y dice en el versículo 28, 17, 28. ¿Qué número? Es el capítulo 17 de Primera de Samuel. Y el versículo es el 28. Y cuando llega David, que viene de cuidar las ovejas, de hacer sus cosas, de su movida, el primer adversario o la primera imposición o el primer problema que se encuentra es con su propia familia. Con su propia familia. Y dice, oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres que le estaba preguntando qué pasaba aquí, qué iba a dar al rey, al que ya sabéis la historia, dice, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia, tu malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y este guerrero que tenía que estar él peleando, dice, yo conozco tu corazón. ¿Tú qué vas a conocer? Si dice Dios que es el hombre con mayor corazón para Dios que existió. David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y este le dice que es un soberbio y que conoce su corazón, que va a venir a enredar. La realidad es que el primer impedimento, la primera adversidad que tú te encuentras, casi siempre es tu familia. Cuando tú te haces cristiano, casi siempre es tu familia. ¿Por qué? Porque tú eres el que ha cambiado. Pero tú eres el que tiene que llevar a tu familia esa aportación de Dios mismo, de lo que tú eres, para ver si alguien se puede transformar, para ver si alguien puede cambiar, para que si alguien puede modificar. Pero siempre es la familia la primera que va a ponerse en contra de lo que tú quieras hacer. Y fíjate, yo no le escuché a ningún hermano decir, no, estamos aquí en nombre de Jehová de los ejércitos. Y viene David y dice eso y el otro dice que es un soberbio. Dice, el Dios de los escuadrones de la muerte. Y los hermanos vienen y están diciendo, ¿este quién les enseña estas cosas? Porque
No se ve un paralelismo de hermanos, no se ve que unos que sean de la misma condición, que le animen, que le digan, que le esto, que lo otro. Y después sigue, al que es ya el adversario mayor, que es Goliat, en el versículo 36, que dice, bueno, es por no leerlo todo, porque ya está leído y sabéis de qué estamos hablando. En el 36 dice, fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y dice, este filisteo incircunciso. Dice, tú vaya palabra que utiliza aquí. Este filisteo incircunciso. Pero ¿sabes qué quiere decir este filisteo incircunciso? Este hombre que está fuera del pacto. No está en el pacto de Dios. Y para eso lo tenemos que ver en Abraham. En Génesis 17, también otro 17, ¿veis? Samuel 17, Génesis 17. Yo tengo mucho rollo con la mnemotecnia, con los números. Entonces, para acordarme de versículos y de cosas, hilo mucho por numerología. Entonces, en el 17, en Génesis, que empieza en el 15 empieza el pacto de Dios con Abraham, pero aquí no está impreso en lo real hasta el versículo 17. Y en el 17, del 1 al 7, dice, era Abraham de edad 90 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Pondré mi pacto entre tú y yo, y multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo, Abraham, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, estableceré mi pacto entre yo y tú, tu descendencia después de ti, en tus generaciones, pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. He aquí, te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en la que moras, tierra de Canaán, tierra de heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. En el 11, dice, en el 10, este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días circuncidarás a todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero, cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, debe ser circuncidado, el nacido en casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra casa por pacto perpetuo. Esto es lo que Dios hizo con su pueblo escogido. El resto de los pueblos no eran nada. Y David, cuando ve a este, le dice, pero ¿quién es este incircunciso? Porque bueno, que peleé con mis hermanos, son mis hermanos. Están en el pacto, están en el gobierno que Dios estipuló para la tierra en momentos del Antiguo Testamento, porque era su pueblo escogido, al cual vino a salvar. No nos enteramos hasta el Nuevo Testamento que Dios vino también a por los gentiles. De hecho, no había sido. Solo los que se habían mantenido en la promesa. Pero aquí está diciendo, este es mi pacto. Y David, cuando ve a Goliat, dice, ¿y este incircunciso? ¿Y este que está fuera del pacto? ¿Qué viene aquí a decir este hombre? Si la tierra es nuestra, si la heredad es nuestra, si todo lo que Dios nos da es nuestro. A veces nos peleamos con paganos, pero tenemos que tener este pensamiento. Y dice, ¿y este qué es? ¿Qué me viene a contar esto? ¿Cómo voy a poner yo a la altura de esto? Tenemos que andar en otra línea mental, en otro pensamiento, en otra identidad. Sin embargo, a veces funcionamos como los paganos, nos peleamos como ellos, contestamos como ellos, hacemos como ellos. Yo el primero, yo soy de mano ligera. Pero no puede ser. Nuestra identidad tiene que estar cuajada, tiene que estar expuesta, y tenemos que pensar, ¿quién es este incircunciso? Si ni creyente es. Y no estoy diciendo con esto que hay que odiar a la gente, que no hay que rechazar a la gente, pero no podemos entrar en esas batallas que no nos corresponden. Estamos en otra línea, estamos en otro mover, estamos en otra situación completamente diferente a esta. Y David lo sabía. De hecho, uno de los salmos que me llama mucho la atención también es el Salmo 51, que hace una revelación de cuál es su condición natural. Dice, el pecado me engendró mi madre.
Quiere decirse que él sabía que había algo dentro de él que no estaba cuajado todavía con Dios y no podía ser liberado de una situación de pecaminosidad carnal o mental. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque no había el vínculo, no estaba todavía estrechamente solicitado eso, hecho esto. Pero David era salvo, claro que era salvo. Pero Jesucristo murió por él, si aún no estaba. Bueno, pero es a posterior, él creyó la promesa. Dice que creyó a Dios. Él creyó a Abraham, creyó a Dios. Y le fue contado por justicia. Luego vemos cuál es la justicia de Dios. La justicia de Dios es Cristo. En Deuteronomio 26, 25, 26 dice que no, que justicia es hacer todos los mandamientos de la ley y cumplir todas las leyes. Pero que por la ley, como dicen Romanos, no hay uno justo. Entonces, nuestra propia justicia es la justicia de Jesucristo, que se determina en la cruz y en la resurrección. Ahora, y los de antes igual, porque creyeron la promesa. ¿La promesa se había materializado? No, pero creyeron la promesa. Y esa promesa es la que les beneficia, igual que a nosotros, en el mismo plano espiritual. ¿Comprendéis? Entonces, David ve e identifica a su adversario, identifica que su propia familia es adversario, se pone en contra. Adversario, cuando digo adversario, digo en contra de una posición que tú tienes. No digo adversario porque también se le llama al diablo adversario. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una relación. En Mateo 10:28 aquí hay algo que yo creo que David también sabía. Yo no sabía ni escrito, porque esto ya lo dijo Jesús. Porque a mí me viene la Biblia en letra roja, así que es lo que Jesús habló. En el 10:28 dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquel que puede destruir el alma es el que puede tirar por tierra toda tu identidad, toda tu forma de pensar, todo lo que tú has logrado en Cristo. El que puede matar el alma es el que te puede llevar a que esos pensamientos se piensen que son una moda, un tiempo, una situación que tú vives momentánea. Estos son los que hay que temer. Sin embargo, también dice que no hay ningún arma forjada contra nosotros por el cual podamos hallar destrucción. Pero a estos hay que temer. Y dice en el 32 y 33 del mismo capítulo: a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. A cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿No veis una similitud con David? Cuando dijo en nombre de quién peleaba. Él siempre dijo en nombre de quién iba. Él no iba por su propia cuenta. No, es que yo soy no sé quién. No, él peleaba en nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando nosotros hacemos algo, cuando nosotros ya los cristianos pedimos algo o entendemos algo o queremos darle mayor valor a algo que queremos conseguir, ¿qué decimos? En el nombre de Jesús. Que no es que sea una magia. Esto no es una magia. Hay que vivir en el nombre de Jesús. Hay que moverse en el nombre de Jesús. Hay que estar en el nombre de Jesús. No simplemente es una serie de palabras que se lanzan al aire y funcionan. Esto no es magia evangélica ni hechicería. Las cosas no funcionan así porque se nombren. Si no, tendríamos el truco para todo eso. Pero hay que vivir en el nombre de Jesús. Hay que saber en el nombre de Jesús. Hay que saber en el nombre de Jesús cómo serían sus actitudes y situaciones en las cosas que nos pasan a nosotros en lo cotidiano. Una persona espiritual no es una persona que va por las nubes. Una persona espiritual es aquella que muere a sí mismo para entender que el que está dentro de él es capaz de solventar los problemas que él mismo no puede. ¿Me estoy explicando? Sí. Eso es una persona espiritual, la que muere a su orgullo, la que muere a su prepotencia, la que muere a sus situaciones. ¿Siempre se consigue? No, pero es el trabajo, es el mover. ¿Dónde vamos a conseguir eso? En dos sitios, en la soledad y en la presencia de Dios. Yo hay cosas que he querido conseguir casi por mi propia fuerza y por mi propio interés. Es decir, no, tengo que cambiar esto, tengo que cambiar esto. Y te lleva tiempo cambiarlo, te lleva tiempo adaptarte a ese cambio.
pero en la presencia de Dios lo cambias en un chis. ¿Por qué? Porque deja de tener peso sobre ti. Pero hay que identificar estas cosas. Y lo mismo que David decía, voy en el nombre de Jehová de los ejércitos, él sabía lo que estaba diciendo. Y cuando nosotros decimos, lo pedimos en el nombre de Jesús, tenemos que saber lo que estamos diciendo. Porque no es una cuestión de que sabes eso y ya está. Hay gente en las iglesias que usa mucho las trampas, que se pueden discernir y se pueden ver. Ah, no, bueno, le pido perdón y todo queda solucionado. A lo mejor no está pidiendo perdón de corazón, no está aplicando. ¿Qué está aplicando? Está aplicando la normativa, la ley. Como me van a ver que le pido perdón, ya está. Si está bien pedir perdón, pero hay que hacerlo como hay que hacerlo, desde un corazón sincero, desde una posición sincera. Aunque muchas veces no llega en el primer momento, pero debe de llegar, debe de estar, debe de ser visible. Si no, hacemos una especie de trampa, ¿no? Dice, debes saber en el nombre de quién luchas. En el versículo 45 al 52 también de Samuel. 45. Entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Fíjate aquí cómo ya resume todo esto que estamos hablando. A quien tú has provocado. Yo no vengo aquí a... Tú has provocado a Dios. Has provocado a Dios y ahora vas a pagar el pato. Tú es el que ha venido a provocar. Y sabrá esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en vuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar hacia él, encuentro de David, se dio prisa, corrió a la línea de batalla contra el filisteo, metiendo David su mano en la bolsa, tomó una piedra, ya sabéis la historia. Pero eso es la realidad. Yo me gustaría que narraran aquí cómo se quedaron los hermanucos, los campeones de guerra, qué cara tenían. Cómo después le dirían, David, muy bien, y lo llevarían en hombros y todo el paripé, después de que pasó lo que tenía que pasar. Porque, claro, cuando las cosas pasan y a toro pasado las vemos, somos muy capaces de decir, no, este hombre es un hombre de Dios, fíjate lo que ha conseguido, cómo ha hecho, cómo lo otro. Pero cuando lo dices de primero, sin frutos a los ojos, la cosa no está tan clara, como parece que hay que demostrar. Pero esa es la fe, esa es la verdadera fe. La que sin tener una obviedad clara de lo que es, persigues en fe y en el nombre de Jesús, en nombre de Jehová de los ejércitos, en nombre de los escuadrones de la muerte, del Dios de los escuadrones de la muerte, pides aquello que crees que te debe ser concedido, o que quieres perseguir, o que quieres alcanzar, o que quieres tener, o que quieres, dentro de los parámetros de lo que es el reino, dentro de las peticiones de lo que es el reino. Uno no va a pedir un Ferrari, Eso lo que tienes que hacer es trabajar mucho y comprar. Pero todo dentro de las cosas que entendemos que son del Espíritu, que son de la vida, que son de la piedad, que son de la bondad, que son del amor, que son de los frutos, que tienen que ver con la paciencia, que tienen que ver con la humildad, que tienen que ver con la honestidad, que tienen que ver con el dominio propio, que tienen que ver con tantas cosas que son al final el fruto de los resultados que Dios quiere para cada uno de nosotros. Porque ese es el resultado que Dios quiere para uno de nosotros. A veces encontramos y tenemos problemas con personas pues, que son soberbias, o que son altaneras, o que son complicadas, porque pelean sus batallas desde la carne. No son capaces de pelear desde el Espíritu. No se sabe esperar, no se sabe perdonar, no se sabe estar en un modo de bypass, no se sabe que el tiempo pase para que las situaciones se arreglen, que todo se quiere al momento, todo se quiere solucionar ya. Juan 14, (13). Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré,
para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Es la misma enseñanza que David. David ya se la tenía aprendida. David ya se la tenía asumida totalmente. Me imagino cuando peleaba con un oso, con un león, iría con pensamientos divinos, porque, a ver, enfrentarte a un oso, yo ni con una escopeta. Pues imagínate con un palo allí, o con una quijada de buey, o con no sé qué armas tenían ahí, ¿no? Pues tenía que saber que claramente Dios le iba a dar la victoria para ponerse delante de un bicho de esas características, o de un león. Entonces, todo lo que pidamos tenemos que entender que sí lo tenemos que pedir, y tenemos el nombre dado a los hombres, que es el nombre sobre todo nombre, pero hay que vivir en el nombre, hay que vivir en el nombre, hay que estar en el nombre, hay que adorar el nombre, la esencia del nombre. Como dice en lo que es la fe, hay una Biblia que dice la esencia de su sustancia. Me recuerda a un bote de aromas, un perfume que cuando ya no tiene líquido tú lo tapas, pero sigue la esencia, sigue el aroma, sigue la parte esa de que te huele igual. No puedes echar porque no hay líquido, pero sigue oliendo. Eso es andar en el nombre de Jesús, eso es andar en Jesús, en ese aroma, en ese refresco, en eso que sacia tu corazón y tu alma, y sabes que estás en el punto que tienes que estar y que has actuado conforme a lo que tienes que actuar. Y después puse otro, no sé, es muy largo, no. Después puse otro que dice, usa tus propias armas. Puse 4 puntos. En la soledad formas tu carácter, identifica a tu adversario, debes saber en nombre de quién luchas y usa tus propias armas. Muchas veces usamos armas de otros. Muchas veces decimos, bueno, como a este le funcionó, pues yo voy a hacer lo mismo. Yo me acuerdo cuando yo tuve tantos juicios en Reto, porque tuve muchos, no sé cuántos, muchos juicios. Y yo desde el primer momento entendí en mi corazón que si yo quería pelear en el nombre de Jehová de los ejércitos, yo tenía que ir con los atributos, con las cualidades, con las capacidades y con las exigencias de Jehová de los ejércitos. O sea, tú no puedes ir a un juicio a que te juzguen por una cosa que tú has hecho y decirle que no me acuerdo, o mentir, o decir otra cosa. Tendrás que ir conforme al juego que te han enseñado y te han leído. Mira, esto se juega así. Entonces, tienes que entender que tienes que ir con la verdad, tienes que ir con la honestidad, tienes que ir con el arrepentimiento, tienes que ir con la humillación, tienes que ir con una serie de atributos que entran dentro del juego de Dios. Si tú no puedes ir. Y Dios me libró de todos. Y hubo gente que me pidió consejo, y yo cómo hago, y yo cómo no hago, y yo aconsejaba lo que a mí me funcionó. Pero una vez a uno ya dije, no aconsejo a nadie más. Porque uno hizo en teoría lo mismo, pero le condenaron. Entonces, claro, digo yo, aquí algo no funcionó bien. Porque si a mí me funcionó, porque a él no le funcionó. Entonces, claro, en mi mente pueden pensar muchas cosas. Que quiso hacer una triquiñuela, que aprendió el truco. Por eso antes solo hablaba de los trucos. Este se aprendió el truco y se piensa que los jueces son tontos también. Entonces, tenemos que jugar conforme a la baraja de Dios, y tenemos que jugar con nuestras armas. Tenemos que pelear nuestras batallas con nuestras propias armas. ¿Y qué armas son esas? Pues bueno, pues si uno tiene un arma buena porque es muy paciente, tienes que pelear con esa arma, con el arma de la paciencia. Si tienes un arma que es la bondad, tienes que pelear con esa arma, que es la bondad. Si tienes un arma que es el agradecimiento, el servicio, el ayudar, no sé, cada uno es más fuerte en algunas cosas que en otras. Entonces tenemos que pelear con esa arma. Y acerca de esto, vemos en el versículo 38 cómo dice, seguimos en 1 Samuel 17. Es que claro, ando cambiando mucho, pero el texto es todo lo de David y Goliat, de 1 Samuel 17. Y ahora vuelvo atrás para este otro apartado, que es este otro punto y subpunto, que es el de usa tus propias armas. Y dice el versículo 38,
Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó fuera de sí aquellas cosas. Cogió la armadura y dijo: si esto no es lo mío, ¿a dónde voy yo? Ahora yo voy a ser un gran predicador. Y te subes aquí y no hay la unción. No son tus armas. No tienes por qué ser un predicador, o un evangelista, o un profeta, o un maestro. Yo creo que hay que explorar todos los terrenos. En todos los terrenos tenemos que tener la fe para poder, por lo menos, decirle al Espíritu Santo: estoy dispuesto a que esto sea así. Pero no en todos los terrenos vamos a tener la unción, porque no son nuestras armas. ¿El evangelista qué hace? El evangelista sale a la campaña, bueno, cuando había, que ahora yo creo que ya no hay campañas. Pero el evangelista va al sitio, lanza el mensaje de salvación, de arrepentimiento, de perdón de pecados, de cruz y de salvación. Y se acaba el ministerio del evangelista, ya está. ¿Qué hace el maestro? Extrae lo que ve de la palabra, de la propia palabra, para poder entenderla, y no solo entenderla, porque no vale nada que tú la entiendas. Si tú no la sabes explicar, no puedes ser maestro. Si la gente que te escucha no se entera, no eres maestro. El maestro tiene que saber explicarse para que la gente pueda entender aquello que tú le quieres expresar. Yo era muy bueno atendiendo, yo no estudiaba cuando iba al colegio, pero yo cuando tenía maestros buenos, yo sacaba notas buenas. Ahora, como yo al maestro no le entendiera, a lo mejor porque yo estaba distraído o por lo que fuera, porque el maestro era malo, yo no daba pie con bola, porque había cosas que eran de memorizar o de tal. Pero me refiero con esto, que hemos de saber cuáles son nuestras armas, con qué armas tenemos que pelear. Y aquí vemos en el versículo 40, ¿qué hace David? Tomó su callado en su mano, escogió 5 piedras del arroyo, las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando cerca de David y su escudero delante de él. Cuando el filisteo vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho rubio y de hermoso parecer. Le dijo el filisteo: ¿soy yo un perro para que vengas a mí con un palo? Pero era su arma, era su arma. Y muchas veces la gente en el mundo también le dice así: pero tú eres tonto, tú vienes a mí con estas historias de perdones y de bondades y de amores, ¿eso qué es? No, la gente no entiende estas cosas. Y maldijo David a sus dioses, y dijo luego el filisteo a David: venga a mí que daré la carne a las aves. Bueno, ya sabéis la historia. Le lanza la pedrada y lo deja encanado. Y lo mata. Y luego llega, le corta la cabeza, tal. Peleó con sus armas, las armas en las que estaba acostumbrado en el bosque a usar para espantar un lobo con la honda, para espantar un león, para darle con el palo a un, yo qué sé, a un jabalí. Estas cosas eran sus armas, eran las armas que él estaba todo el día trabajando con ellas en el monte, con las cabras o el pastoril o en lo que sea. Eran sus armas. No pelees nunca con armas que no son tuyas. A veces queremos pelear batallas con armas que le vemos a otros, porque pensamos que a él le funcionan y que a nosotros nos pueden funcionar. A veces puede ser la ira, puede ser, no sé, muchas cosas. Pero no, pelea con tus armas, tú donde te sientas bien. Yo ya llevo muchos años en el Evangelio, yo me convertí en el año 90, pero mi proceso en el Evangelio a veces me llegó a cansar, me llegó a ser cansino. No es una cosa que se pueda decir mucho, pero es una realidad. Me llegó a ser cansino, cogía la Biblia y yo, pues esto ya me lo sé, esto ya lo leí, esto ya lo sé, esto ya lo compartí, no le sacamos. No estamos con la sed que teníamos cuando éramos nuevos, cuando éramos recién nacidos y que cualquier cosa que nos daban era una maravilla. Y nos llegamos a cansar y llegamos a pensar que ¿para qué hago esto? ¿Para qué hago lo otro? Pero tenemos que saber que eso son cosas que nos van a pasar a todos, o yo creo que a todos. Porque siempre hay un tiempo en que uno quiere tirar la toalla, porque las cosas no van bien, porque te falta la fe, porque atraviesas un desierto. Todo esto nos lo enseña la Biblia.
Todo esto nos lo enseña la Biblia. Pero yo entendí del Evangelio que yo tengo que estar haciendo lo que Dios quiere que haga según mi entender en las cosas que a mí me gusta hacer. Yo no puedo estar en un cristianismo en que esté haciendo cosas que no me gustan hacer. A veces las tengo que hacer, pero tienen que ser las menos. Tú tienes que estar a gusto en el Evangelio. Para ti el Evangelio tiene que ser una aventura. Tienes que estar contento. Yo no creo que Dios quiera a personas creyentes que estén ahí en un asueto y en un dominio propio, haciendo todo aquello que no les gusta hacer porque lo tienen que hacer para conseguir así algo. Porque al final eso es un esclavismo. Es una forma de esclavismo. De que hacemos cosas por miedo a no perder otras, pero tenemos que saber cuáles son nuestras armas, en qué Dios nos ha hablado verdaderamente a nuestro corazón, y vivir en alegría con eso, y vivir alegremente con eso, haciendo lo que a ti te gusta. No hay nada mejor para una vida de una persona que trabajar en un trabajo que le guste. Hay personas que tienen trabajos buenos y no les gusta ir a esos trabajos. Eso es una pesadez. Yo trabajé poco en mi vida para otros. Trabajé 3 o 4 años para una empresa de mi familia. Siempre trabajé para mí. Pero trabajé para mí y en las cosas que me gustaban. Y yo el Evangelio lo veo lo mismo. Un trabajo para Dios, pero en las cosas que a mí me gusten. Hay que probar todo, sí. Pero a mí no me gusta evangelizar. Hay que probar, hay que evangelizar. La palabra dice que tenemos que ir y evangelizar. Pero o hacemos que nos guste, o no lo hagas, haz otra cosa. Pero si tú pruebas y pruebas y pruebas y no te gusta, no lo hagas. Porque al final hasta yo creo que es contraproducente para los que escuchan. Porque una persona que hace algo a disgusto no puede tocar a nadie. No puede transmitir nada a nadie. No puede estar ungido en nada porque está haciendo algo que no le gusta. No, mira, el Señor te dice aquí, como tantas palabras que se dicen que no son más que mero aprendizaje. Y la gente, el otro día decía un amigo de mucho tiempo, sí, bueno, es que yo soy profeta y tal, ya, pero es que los profetas del Antiguo Testamento era un sacerdocio, era un ministerio de pecado. Era el ministerio de pecado. Los profetas de hoy en día, como yo los entiendo, no puede ser un ministerio de pecado. Eso era el de Aarón. Su ministerio de sacerdocio y de profecía era de pecado. Era para decirle al pueblo, el Señor os dice. Y siempre estaban con esa premisa de poner al pueblo entre una tesitura entre la espada y la pared, como diciendo, va a venir Dios con su ira y te va a sacudir. Yo no creo en ese tipo de profecía para hoy en día. Yo creo en una profecía de punta de lanza, de enseñar y de abrir un camino nuevo, de un pensamiento distinto. Porque la palabra de Dios, como decíamos antes, aparte de ser útil y eficaz, está viva. Y es como una espada de doble, y tiene que estar viva. Y a veces parece que no está viva. Parece que en el concilio de Nicea y en el concilio de aquello, de Trento y de todo ahí, quedó estipulado un régimen exclusivo de palabras que son las que cada uno ha de perseguir. Pero entonces, ¿en dónde queda la unción del Espíritu Santo para nosotros? Tenemos que perseguir estas cosas, identificar los problemas, y trabajar y pelear desde nuestra horma, desde nuestra perspectiva, desde nuestras armas. Imagínate que a Messi le dan por muy bueno que sea, le dan un calzado, un 45, cuando calza un 39. No va a poder jugar como a él le gustaría. Tiene muchos impedimentos para jugar, porque no está jugando con unos esquíes en vez de con unos zapatos adaptados a su pie. Pues eso es muchas veces lo que hacemos nosotros. Estar peleando peleas que no debemos de pelear y con armas que no son nuestras. Entonces, versículo 38. Saúl desecha las armas, la armadura de Saúl la desecha David, coge sus propias armas y que nuestras armas son, dice, la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación y el espíritu. Y en Isaías 54, para acabar, ya nos quiero marear más. ¿Por qué hiciste eso?
Isaías 54. Del 1, bueno, puse del 1 al 5, no sé muy bien por qué puse, ahora lo digo. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, y la que nunca estuvo de parto, porque más que los hijos de la desamparada son los hijos de los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitarán ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás enfrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es el hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamada. Y en el 17, para no leer todo, sigue diciendo los atributos y las posibilidades y las cualidades de esta manada, y dice en el 17: ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Y ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Ningún arma forjada puede haber contra nosotros, y menos de un incircunciso, de uno que está fuera del pacto. Ahora no es ese pacto, no, ahora eso es un pacto con Cristo. Unos lo asemejan al bautismo. Dicen, es que antes a los bebés circuncidados los circuncidadas, pero ahora como el nuevo pacto es como el bautismo, pero tampoco. Porque dicen, no es ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Sí es el bautismo interno, el que tenemos que tener en Jesucristo, el que nos va a dar ese título de poder estar dentro de las ovejas de Israel, de las ovejas del rey, aún siendo gentiles. ¿Vale? Muy bien. Pues esto era. Muy bien. Muchas gracias. Pastor.